trabajo asociado sobre todo al problema de tener que devenir un individuo autónomo, de tener que convertirse obligatoriamente en un individuo autónomo, capaz de gestionar los contactos, capaz de gestionar su propia educación, capaz de gestionar todo aquello que me hace más competente para cumplir, y asociado por tanto a la pregunta de si soy capaz o no de cumplir con esto. Un ejemplo de eso bastante actual es una reflexión que se denomina o se asocia a la idea del síndrome del impostor o de la impostora, porque está asociado sobre todo a ciertas posiciones de mujeres que llegan a ciertos cargos de poder, qué sé yo, que siempre sienten que no están capacitadas para estar ahí, y eso les genera dosis de sufrimiento en la medida precisamente de la asociación a esta pregunta: ¿soy capaz o no? De ahí que las patologías actuales estén asociadas a los problemas de déficit o de capacidad. ¿Sí? Segundo, estos son dos autores que son interesantes para terminar de darle forma a esta dimensión. Vincent de Golejac es un autor francés también. Ah, perdón. Sí. Disculpa, es que para poder entender la idea, Sí. era de que la culpa iba asociada más bien como a preguntas que tienen que ver como a qué se me está obligando o a qué se me está prohibiendo. Claro, o sea, ¿qué me está permitido hacer? Es la pregunta. ¿Sí? En tanto, lo que pasa con la culpa es que tú transgredes algo que estaba prohibido. Claro, esa es. Bien. Vincent de Golejac, otro autor francés, trabaja lo que se conoce sociología clínica. Sociología clínica, no le voy a comentar ahora en más largo porque si no nos vamos a desviar mucho, pero está asociado sobre todo a examinar el mundo del trabajo. ¿Ya? Lordon, otro autor, también sociólogo, va a buscar realizar una sociología de la afecto. ¿Ya? ¿Por qué nombro estos dos autores? Y voy a ir más rápido para avanzar. Simplemente porque Golejac hace un análisis muy específico de los cambios en el mundo del trabajo, con los cambios asociados a los modos de gestionar personas. ¿Ya? Management. La idea del management y de los recursos humanos básicamente es la gestión de personas. Cómo se gestionan las personas dentro de las organizaciones. Y Golejac va a mostrar que en este mismo proceso de transformación, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, se produce también transformación en el modo de gestionar a las personas. ¿Sí? Él va a poner énfasis en la idea de un capitalismo, menciona él, paradójico, y a la idea de lo paradojal, y específicamente de las órdenes paradojales que se dan dentro del mundo del trabajo. ¿Ya? El ejemplo más claro, a mi entender, de estas órdenes paradojales que se dan adentro del mundo del trabajo es la exigencia de ser espontáneo, por ejemplo. ¿Sí? O la exigencia de ser creativo. Él lo ponía en una orden: ser espontáneo. Y eso está asociado a la transformación de la exigencia y a los modos de organizar el trabajo. ¿Sí? Que tenía que ver con este ejemplo específico del toyotismo, con la producción de distintos y de pequeños grupos autónomos. De hecho, iba a partir con un ejemplo y se me olvidó, pero ahora puede venir al caso. Es que yo también estoy haciendo una investigación ahora que tiene un poco que ver con esto, y dentro de eso entrevisté a un tipo de asociado al management en Chile, tiene una larga trayectoria, etc. Y él contaba una cuestión que pasó en su empresa, que es una gran empresa, no puedo decir cuál, pero una gran empresa que funcionaba muy en el tipo ahí, en el tipo taylorismo fordista, ¿sí? Grande cantidad de cosas, ensamblar máquinas y se ven que tienen que empezar a cambiar porque no están produciendo tanto como debiesen producir. Y una de las ideas es específicamente generar estos grupos autónomos que tienen que generar proyectos de innovación. ¿Ya? Obviamente han escuchado esa palabra, todo el mundo ha escuchado esa palabra. Entonces tienen que generar proyectos de innovación.
¿ya? Generan los proyectos de innovación a través de grupos interdisciplinarios, donde ellos deciden cuántas horas trabajan, ellos deciden cuáles son sus metas, ellos deciden cuáles son los canales para llevarlas a cabo, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la experiencia que él me cuenta de esos grupos de trabajo? Es que empezaron muy entusiasmados, se comprometieron mucho por justamente tener una disposición y una disponibilidad de usar más creatividad, de tener mayor disponibilidad de su horario, etc. Y se entusiasmaron tanto que no paraban de trabajar. Esa era la experiencia, no paraban de trabajar. ¿Y qué pasó con ese grupo? Que de 5 personas que eran, o de 6 personas que eran, 3 terminan con licencia por algo así como burnout o algo similar a eso, y el resto no puede seguir trabajando, y lo que tienen que introducir en el propio grupo es una disciplina exterior, y los obligan a dejar de contestar el WhatsApp después de la hora de trabajo y a no contestar correo en el fin de semana, etc. ¿Sí? Esa experiencia pasó en una cuestión aquí, en una empresa en Chile, ¿ya? Bolellac va a señalar justamente el problema, o meterse en ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a decir, la organización de las empresas actuales está toda ella atravesada por un montón de órdenes paradójicas, ¿sí? Un montón de órdenes que te generan lo que genera la paradoja, que es la imposibilidad de la respuesta, ¿sí? Toda respuesta está posiblemente mal, porque de algún modo u otro se termina atentando contra el propio sujeto que está involucrado en eso, ¿sí? Otro ejemplo que sirve bastante es el problema de las metas, ¿sí? De la organización de las metas en las empresas. Esto también sale de entrevistas. La mayoría de los trabajadores trabaja con metas, ¿sí? Pero la mayoría también sabe que si cumple la meta completamente, la siguiente meta va a ser quizás aún más tiránica que la que tenía que cumplir ahora, y que por tanto quizás no la pueda cumplir, y eso significa una reducción de su sueldo. Entonces, la mayoría, cuando hace entrevistas, uno puede encontrar esta experiencia en donde la gente decide no cumplir completamente la meta para no tener que enfrentarse a una meta que va a terminar rebajando el salario, ¿ya? Es paradójico, pero también, y eso es lo importante para nosotros ahora, lo es porque se ha buscado, o ha buscado explícitamente, y esto sí que es interesante, yo creo, de tenerlo en la cabeza, es explícitamente, está en los manuales de management. Si uno entrevista a gente que tiene que ver con la gestión de personas, lo dicen. Se busca explícitamente que los trabajadores se comprometan afectivamente con el trabajo, ¿sí? Y ese cambio es también un gran cambio entre el problema represivo, o el problema de la obligación y el disciplinamiento, a los problemas que va a conocer Bifo como de hiperexpresión, ¿sí? Porque lo que está allí, y esto es lo que va a también mostrar Lordon, es la necesidad de, Lordon dice, coalinear el deseo de los trabajadores con el deseo de la empresa. Entonces, va a ser parte de las técnicas de control de los trabajadores, las estrategias para generar una adherencia que no sea puramente instrumental, sino que sea afectiva, ¿sí? Y esto puede tener dos grandes formas de hacerse, una más vertical y otra más asociada a lo que se ha conocido también como las empresas más maternales, ¿sí? O como le llama otro autor, que es Le Goff, la barbarie edulcorada. Y el mejor ejemplo de eso es que las empresas, luego de esa época, muchas de ellas pasan de tener sindicatos importantes, ¿sí? Bueno, en Chile es un ejemplo bien interesante de eso, no importa, no nos detenemos en eso ahora, a tener bienestar, ¿sí? Esa idea del bienestar, que después además están las universidades y todo eso, en cierto momento y bajo ciertas condiciones, funciona justamente como un modo de generar una adherencia a la empresa, ¿sí? Que vaya también por un lugar afectivo, ¿sí? Eso Lordon le llama coalineación
del deseo o de los afectos de los trabajadores a la empresa. ¿Sí? Y en ese sentido, el gran problema allí, van a señalar los autores, es que, tal como lo decía Ehrenberg, el problema se desplaza del conflicto. El problema entre trabajadores y empresa deja de estar fundado en un conflicto porque la empresa se ha encargado de producir afectos en los trabajadores que los vinculan, ¿sí?, con la empresa. Por ejemplo, otro ejemplo para ver si puede quedar más claro también. Un ejemplo, todo el mundo aquí ha tomado Uber, ¿no? Y a pesar de que parece que no hubiese una gran identificación entre los trabajadores y la empresa Uber, sí la hay a nivel como del funcionamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, pueden señalar, yo trabajé 14 horas o llevo 14 horas trabajando, conduciendo, ¿sí?, pero mañana yo me puedo tomar la mañana, ¿sí?, o puedo decidir no trabajar el día completo, ¿sí? Esa idea hace que el trabajador también valora su autonomía dentro del modo de organización del trabajo. Y sin embargo, termina dedicando más, ¿sí?, o más intensivamente las horas al propio trabajo. Esto, entonces, en resumen, esta dimensión, así como Ehrenberg instalaba la idea de una autonomía obligatoria a partir de ciertas transformaciones, acá podemos hablar, a la hora de resumir, ¿sí?, de una búsqueda de confusión, ¿sí?, de trabajo o de una utilización, siendo más preciso quizás, particular del deseo dentro del trabajo, ¿sí? Lordon decía también en ese texto que se llama La Sociedad de Afecto, y también tiene uno que se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, que hasta mitad del siglo XX la gratificación de trabajar está asociada principalmente a las cosas que yo me voy a comprar, ¿sí?, mi casa, mi auto, etc. Pero a partir de la idea de generar autonomía en los trabajadores para producir más, esa motivación exterior ya no basta. Y se busca entonces que los trabajadores se identifiquen con su labor, con su empresa, ¿sí?, que se comprometan con la empresa. Y esa idea del compromiso con la empresa es fundamental como un mecanismo de extorsión del trabajo. ¿Sí? Entonces es una utilización, señalan, en particular, del deseo dentro del trabajo que busca coalinear los deseos de los trabajadores con aquellos de la empresa. Y que por tanto terminemos placenteramente, ¿sí?, o por placer, dándole nuestro tiempo al trabajo. Si alguien ha trabajado en organizaciones más o menos grandes, también puede reconocer que en general hay reuniones o actividades del grupo que buscan generar identificación con la empresa, hay actividades que se hacen de manera recreativa para poder generar identificaciones con la empresa, ¿sí? Y esto a todo nivel. Yo una vez trabajé en una empresa muy ordinaria, en donde vendíamos cremas y perfumes en la micro, pero todos nos hacían llegar en la mañana, a las 9 de la mañana, a una oficina, que era lo más kuma que se puede imaginar, porque era como el tercer piso de un edificio donde había un gimnasio, que era así como una guardilla, y uno entraba y tenía como una especie de coaching, ¿ya? Con un tipo que... Bueno, y el coaching era como, mira, ustedes si siguen los pasos de esta empresa pueden ganar mucho dinero porque esta empresa quiere que ustedes tengan mejores oportunidades, y si ustedes cumplen con esto, entonces pues pueden aspirar a mejores puestos y ganar más plata, etc. Y lo que hacía, también trabajó en el McDonald's, y el McDonald's hace lo mismo, ¿sí? Como tenía gente que le molestaba que uno le robara papas fritas al McDonald's, ¿sí? Entonces como, ¿qué? Y eso es un poco lo que quieren decir con ella, perdón, ¿sí? Buscar que el trabajador se identifique con la empresa independiente, ¿sí?, de cuál es la veracidad de ese beneficio, ¿sí? Los trabajadores del McDonald's, que eran los colegas que me retaban por robarme helado o papas fritas,
¿Sí? Me decían, bueno, si acá se puede trabajar y ganar bien. ¿Así? ¿Cuánto trabajáis? No, sí, me puta. Yo tomo 3 turnos. 12 horas trabajando en el McDonald's. Pero estaban felices de eso. O al menos eso parecía. Vamos a ver si es verdad lo era. Pero eso es lo que busca. Eso entonces como una primera dimensión de donde está enmarcado el texto de Bifo. En la producción, ya como resumen, de esa sobreidentificación con la empresa, de amar a la empresa, y por tanto del desplazamiento de un problema del conflicto, así como, puta, esta empresa no me deja ser feliz, no me da autonomía, a un problema de la capacidad. ¿Soy capaz de cumplir con lo que la empresa espera de mí? ¿Ya? Y eso a nivel también de la sociedad en general. Eso busca decir él. ¿Ya? Segundo dimensión para enmarcar el texto de Bifo, que ustedes leen o ya leyeron, y por tanto esto es más bien una herramienta para enmarcar el texto, es la discusión respecto al poder. Perfecto. Una pregunta súper chiquita. Sí. Ellos no se enmarcan dentro de los estudios críticos del management, según entiendo, Lordón y Goleyac. No exactamente. No exactamente, pero abordan más o menos desde el mismo lugar o no tanto, porque los estudios del management igual parten desde la escuela de negocios, pero llegan en algún punto a cruzarse o en verdad no hay... Por ejemplo, Goleyac, particularmente, toma estudios de estudios críticos del management, pero él busca instalar directamente en la sociología. Pero sí toma recursos de eso. Yo no estoy tan seguro cuántos de estos estudios críticos del management toman de ellos, por ejemplo. ¿Sí? No sé cuál. Pero ellos sí lo toman. Si uno lee los libros de ellos, uno puede encontrar. Otro autor que también hace algo con eso se llama Yu, que tiene un libro que se llama El nacimiento del liberalismo autoritario, y que hace todo un estudio también que ocupa harto esto del estudio crítico del management. Entonces la segunda dimensión relativa al poder, y aquí quería hablar un poquito de la especificidad de la lectura que propone Bifo, o de dónde enuncia, o de cuál es su lugar de enunciación. Ya se lo mencionaba, Bifo es sobre todo un investigador militante, así se define él. O no sé si él se define así, pero se ha definido así. Se lo ha definido así. Y, ¿qué quiere decir esto? Que la pregunta de Bifo es interna a un modo de organización política revolucionaria. Su cuestionamiento respecto del poder, respecto del malestar, respecto del deseo, etc., no es un cuestionamiento que esté asociado en primer lugar a una reflexión filosófica, aunque sí lo es, ni a una discusión teórica, aunque sí lo es. Su problema es mucho más directamente el fracaso de la revolución del 77 en Italia. Y con ello, lo que también teóricamente se ha llamado la derrota del pensamiento de izquierda, que se da en la última parte del siglo XX. Hay un libro que se llama El hemisferio izquierdo y que describe todo esto. No puedo acordar del apellido del autor porque es difícil, pero si alguien lo quiere se lo puedo mandar. Está en inglés. Se llama La derrota del hemisferio, no, se llama El hemisferio izquierdo, y respecto al pensamiento de izquierda y su derrota en los 70 fundamentalmente. Pero entonces ese es el problema de Bifo, y esa es su especificidad. Su pregunta es una manera o una necesidad de repensar, por tanto, el modo de concebir el poder, para concebir también otra manera de poder estructurar los movimientos de izquierda, o pensar los movimientos de izquierda, o organizarse fundamentalmente. Acá entonces, para Bifo va a ser sumamente relevante la pregunta que está en Foucault. Si alguien ha leído la historia de la sexualidad, el primer volumen, el problema de la hipótesis represiva, ¿sí? Está en Foucault, y también respecto del impasse de izquierda, si uno lo vincula históricamente. Pero para Bifo va a ir más directo a ese problema, en tanto, si leyeron el texto, él mismo plantea lo incómodo, o más bien lo poco fructífero, que era pensar desde el paradigma de lo reprimido, incluso en relación a los movimientos políticos. ¿Y por qué dice eso
Bifo, dice